¿Qué show, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Archivos. Mi nombre es Ucisco y me acompaña como siempre Timmy. El día de hoy nos acompaña Humberto Flores, director de Una Torreta en Llamas. Pues muchas gracias por caerle aquí al DEPA. Ahora sí que... Estamos muy emocionados, pues sí, afortunados de acá de tenerte aquí. Sabemos que está ahorita justo proyectándose en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Está muy fresco. Está muy fresco el tema y pues bueno, aquí vamos a tratar de profundizar en varios temas del corto, hablar de tu trayectoria, y pues sí, es un honor y agradecerte por la oportunidad y por el tiempo de venir acá. No, hombre, al revés, más bien muchas gracias a todos por invitarme. Disculpen mi voz del día, no te apures. Día 3 del festival. Secuelas del festival. Sí, exacto. Pero no, de verdad es un honor estar aquí y platicar, hablar del corto. Creo que también en nombre de todo el equipo que tuvimos ahí. Sí. Mucho itesiano también. Claro. Entonces, eso va a estar bueno. Sí. Pues nosotros ya lo vimos. Tuvo su estreno el pasado sábado. Donde pudimos asistir ahí en la Cineteca y la verdad fue muy, muy rico, ¿no? Muy rica la experiencia, aparte de la selección que estuvo muy chida, muchos temas pues fuertes, muchos temas también pues que son dignos, ¿no? De hablar también y de pues que tengan ese espacio, ¿no? Sí. Y pues bueno, para comenzar un poquito, para dar contexto de lo que fue Torreta, pues vámonos un poquito atrás. Tú eres egresado del ITESO, de Artes Audiovisuales. Sí. Nosotros también, entonces pues sabemos lo que conlleva, ¿no? Estudiar ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te dio pues el ITESO o la carrera que te convenció también para seguir esta trayectoria de director? También sabemos que eres editor, guionista. ¿Cómo fue esa primera etapa pues universitaria, ¿no? Para experimentar en el cine? Pues mira, yo creo que incluso yéndome así un segundito hacia atrás, yo siempre supe que quería hacer cine por alguna razón, no sé. Pero desde chiquito, como que les decía a mis papás, yo quiero hacer películas y tuve la fortuna de crecer en una casa donde mis papás me apoyaron, donde me dijeron, si se puede hacer, órale, como que, ¿qué hacemos? Sí. Donde ellos mismos me decían, mira, aquí está la cámara que teníamos en la casa, juega con ella y todo. Y entonces, justo, pues, cuando crezco y entro a la prepa, estoy pensando como dónde voy a meterme a estudiar. Y yo quería ir al DIS. Y entonces me meto un como diplomado que había antes. No sé si todavía... Allá es como... Creo que sí, todavía. 2 meses, un mes, no me acuerdo. Sí. Estuvo muy chido. Conocí gente súper chida. Y como que yo estaba muy decidido. Dije, no, sí, lo voy a intentar y todo. O sea, claro. De hecho, ahorita no me acuerdo. Creo que sí empecé el proceso, pero no me acuerdo. Porque me acuerdo que tuve hasta una entrevista se llamaba Boris, ¿no? Sí. El rector. Sí. Bueno, total que estando ahí tuve una plática con uno de los maestros que me dijo que se estaba abriendo una nueva carrera en el ITESO. Yo no tenía idea. Porque para mí el ITESO era Ciencias de la Comunicación y yo sabía que no quería eso. Yo quería como cine. Porque dije, pues no quiero perder el tiempo que aprendiendo a hacer radio, aprendiendo a hacer esto. O sea, en ese momento yo pensaba así, porque yo tenía mucha prisa. Yo siempre, toda la vida tenía esta como presión imaginaria de, a ver, acuérdate que Scorsese hizo su primera película a los no sé cuántos años, que Spielberg hizo su primera película, o sea, estas cosas, ¿no? Sí. Y entonces decía, no, yo tengo que como que empezar rápido y así. Y este maestro me dijo, en el ITESO se va a abrir una carrera, varios maestros de aquí de la UDG van a dar clases allá. Obviamente pues es una diferencia como en el pago y todo eso. Me dice, pero pues aquí también la inscripción, o sea, el proceso de inscripción es duro. Es como, o sea, hay mucha gente que aplica y no hay tantos espacios. Entonces a mí como que siento que me espantaron antes de tiempo y yo dije, bueno, voy a ver el ITESO. Entonces hablé en mi casa, todo. Yo también llevo trabajando
era DJ en ese entonces, en la prepa, súper random. Entonces le dije a mis papás, no, pues a ver, sí lo podemos hacer, hay que ver cómo lo hacemos. Sí. Y por ser me parece que por ser, fuimos la primera generación de audiovisuales y había una especie de beca como para incentivar a que la gente se metiera a estudiar. Entonces no costaba igual que las otras carreras. Según yo entiendo, a lo mejor estoy diciendo puros fake datos falsos aquí. Sí. Pero según sí. Y entonces dije, bueno, pues vamos a darle, ¿no? También creo que dije, bueno, si algo no me gusta o lo que sea, pues me salgo, no pasa nada. Y no, la verdad, acabó siendo una experiencia que para mí el ITESO fue... Mira, para mí el ITESO fue el lugar donde conocí a mis colaboradores más cercanos, más queridos, a mi familia del cine. Los conocí en el ITESO. Y eso, pues ya tengo muchísimo que me dio el ITESO y pues, la mayoría del crew de Torreta fue de esa generación. Y pues se conocía a Manu Acuña, que yo edité El silencio de mis manos después, y él editó Torreta, y luego Rubí también. Claro. Entonces, pues, un montón de gente. Entonces, pues siento que estuvo padre. El ITESO, para mí el ITESO, y ayer lo hablaba con una persona en una de las fiestas, que me decía que el ITESO en ese entonces también, ¿no? O sea, creo que ahorita yo estoy un poco desconectado de cómo sea como la experiencia, pero yo recuerdo que era muy... O sea, yo del ITESO aprendí algo que creo que es invaluable. A lo mejor no nos dieron mucha práctica y mucha experiencia como en literal ya así el oficio del cine, como de la cámara y mira, esto es así iluminas. O sea, siento que si te querías clavar en eso había, pero más que nada en el ITESO siento que nos enseñaron un poquito como la teoría y como decir por qué quieres contar esta historia, por qué quieres hablar de esto. Y ya frente a una como responsabilidad crítica como ciudadano, como realizador, como... Y eso siento que no... Yo de pronto veía como que había gente que estaba haciendo más cosas que a mi gusto yo como que siento que no se lo cuestionaban tanto. Como de por qué quiero hacer este ejercicio, este cortito tarea que es así. No es que, y en el ITESO incluso para esos trabajos era como, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres hacer un documental de... No sé, hicimos uno como de un viajero que estaba viajando por dedazo por México. Y me acuerdo que sí nos decían los maestros, pero ¿por qué? O sea, entonces era como, chale, o sea. Entonces, pues claro, ¿no? O sea, y creo que esa es como la pregunta que tiene que ser clave y tienes que poder responderla en cualquier proyecto, porque si no, pues estás bien empinado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue, o sea, en su momento yo me acuerdo que sí era como, chale, creo que el ITESO le falta un poquito eso, lo de la práctica y todo. Y ahorita en retrospectiva digo, pues eso también te toca a ti clavarte y ver hasta dónde llegas. Porque pues no, o sea, pensar que una escuela te va a dar todo, pues me parece un poco infantil. Claro. Sí, pues es que el ITESO también tiene este tema, pues sí, como tú dices, social. Que te hace preocuparte por mostrar o retratar de manera muy responsable como diferentes realidades, diferentes temas que conlleven a como pues sí, a este cuestionamiento que a lo mejor pueda dar como un giro, una mejora a una sociedad, ¿no? Como que todo eso como que nos... Como itesianos pues sí lo tenemos, ¿no? Sí, es algo que está presente todavía ahí en el ITESO. Sobre todo creo que te inculcan muy bien a fundamentar tus proyectos, ¿no? Desde el inicio, justo con estas preguntas, ¿no? De cuestionarte por qué haces las cosas, para qué, para quién. Y creo que en el ITESO esa formación teórica de muchos textos, podría decirse. Sí, de leer un buen sí, eran muchos textos. 2 días tienes que leer 50. Sí, literal, los PDFs ahí. Sí. Pero pues al final eso formación es, yo creo, clave, ¿no? Para cualquier pues realización, y se muestra, yo creo, en tus trabajos también, en los de Manu. Muchas gracias. Y creo que ahí, como Manu nos contaba, ¿no? También similar, que era que ahí conoció a sus colaboradores, como tú dices. Y creo que se comparte muy bien esa idea general, ¿no? En sus proyectos de ustedes. Muchas gracias. Sí, hace un muy buen equipo. Y bueno,
digo, ahorita Torreta como está muy fresco, ¿no? Se nota muy bien, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, cada parte, cada departamento tiene su pues su toque, ¿no? O sea, pero aparte se siente una conexión muy chida, ¿no? Entre departamentos, entre distintas áreas en la Torreta. Pero volviendo un poquito, pues sí me gustaría preguntarte cómo decidiste, pues ahora sí que encaminarte para director, qué fue lo que te llamó, porque es algo que a lo mejor usualmente alguien que quiere estudiar cine o alguien que entra a la carrera de cine o audiovisuales empieza queriéndose pues, ser director, ¿no? Como que es muy común que pase este fenómeno. Les gusta. Y luego, pues a lo largo de la carrera, pues vas descubriendo varios departamentos, varias áreas y pues te inclinas una por la otra, ¿no? Pero en tu caso, pues sí, pues siguió esas ganas y esa trayectoria como director. ¿Cómo fue que pues sí, que seguiste con esa idea y que hasta la fecha pues salió muy bien, la verdad? Muchas gracias. Pues mira, yo creo que está muy cagado porque ¿puedo decir groserías? Sí, 100%. Así de que ya vetado el programa. Censurado. No, creo que cuando entré a la carrera, es que te digo, como que yo desde antes siempre tenía esta idea como de yo quería dirigir. Ahorita que lo pienso, a lo mejor en ese momento ni dimensionaba muy bien en qué consistía dirigir. Pero para mí también era como escribir y dirigir eran un poco lo mismo. Como que el punto era que quería hacer mis proyectos y mis historias y mis cosas. Entonces, yo me acuerdo que mis primeros cortos fueron, no sé si ubican lo que es Machinima, que era como bueno, en ese entonces con Halo 3, un videojuego, actuaban como que yo y unos amigos como con monitos. Y tenía un modo como cine el juego donde podías reproducir así, hacer como una cámara y todo eso. Y yo pues lo edité, entonces ahí empecé a editar. Pero eso fue, no sé, secundaria. Pero aprendí un montón ahí porque mucha gente también en YouTube estaba haciendo eso, Machinimas. Y pues justamente es como gente que no tiene acceso a un crew, no tiene una cámara, no tiene grandes presupuestos, entonces pues te agarras de donde sea como para empezar a practicar en el lenguaje cinematográfico, aunque sea, o sea, bueno, eso fue como un poquito mi aprendizaje. Y dije, esto me gusta, pero como que la clave fue que me di cuenta que la edición para mí era como la parte donde, o sea, es que no sé cómo lo puedo articular, pero decía, puedo no saber fotografiar, puedo no saber microfonear, pero si no sé editar, siento que no la voy a armar, porque entonces yo puedo hacer algo con mi camarita y esto, y lo tengo que meter en un software de edición, y ahí es donde yo sentía que se hacía la película, donde le pones la música, donde le pones todo esto. Entonces yo entré a la carrera y me di cuenta que como que toda esta práctica de edición, que era en Sony Vegas, así bien chafa, me daba un pelín como de ventaja de experiencia de edición como con el resto de mis compañeros. Porque también, más bien era como, no a todo el mundo le interesa incluso editar, como que es un proceso medio de hueva, la verdad. O sea, tedioso. Sí, porque no es el proceso donde estás socializando, colaborando con la cámara. Es más bien tú estás solo allá. Sentado. Clavado. Sí. Horas. Sí, horas viendo archivos. Sí. O sea, acomodando. Sí, ¿no? Ajá, entonces es técnico. Pero a mí eso me gustaba un montón. Y entonces yo como que dije, ok, o sea, vaya. O sea, ahorita que lo veo hacia atrás, creo que todo ha sido como una especie de mapa trazado, como de medio estrategia de decir cómo llego a dirigir sin que la gente diga, justo, pues, ¿y tú qué vas a aportar? ¿Por qué quieres dirigir? ¿No? O sea, demuéstranos que sí puedes hacer esto. Nadie me lo preguntaba, yo me hacía esta idea. Sí, claro. Y entonces, pues yo empecé a editar los trabajos de las personas que sí llegaron con mucha seguridad diciendo yo soy director. Entre ellos Manu, edité su proyecto final del ITESO. Ahí nos conocimos, ahí empezamos a colaborar en edición. Qué chido. Y más compañeros también, compañeras. Y entonces dije, bueno, ok. Y entonces
también durante la carrera yo empecé a editar en una casa productora de aventuras que se llama Zenith Adventure Media. Se llama, todavía están y son grandes amigos, Benja y Chris. Y ellos como que o sea, yo estaba en la carrera y sacaron, yo ya no era DJ en ese entonces, me tengo que clavar en otras cosas. Sí. Y sacaron como un flyer que pegaron ahí como de se busca editor. Y dije, pues yo estoy en lo de la edición y entonces yo apliqué y yo llego y Benji me dice así como, bueno, ok, tú sabes editar, ¿no? Ok, edítate este video de la fil que grabamos, tiene que estar para las 2 de la tarde, eran las 9 de la mañana, bueno, bye. Y se va y yo veo que tienen Premiere, yo nunca sé usar Premiere. Entonces busqué en YouTube literal de cómo usar Premiere y medio que improvisé bien cañón y le entregué un video pues me metió un cague, me dice, no, está horrible, no sé qué. Pero porque él era muy exigente. Yo tuve toda una escuela ahí en Zenith de edición. Pues sí, como de rendirle, o sea, antes era como jugar, experimentar, contar historias, que la música y que, wow, o sea, es una película. Y aquí era como rendirle cuentas a un cliente en un ambiente laboral. Y entonces, que eso fue lo que también creo que te delita eso. Y algún día me lo dijo un maestro que también daba clases en el DIS. Como la diferencia es que en el ITESO vas a como tener contacto con este tipo de otros proyectos más, o sea, es más factible pues que trabajes para un cliente, un video de web, o sea, no todo es como cine puro, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, total, que para mí edité y entonces me gradué de la carrera y siempre dije, el día después de mi graduación me voy a ir a vivir a México, porque allá está como todo sucediendo. Y literalmente sí lo hice, me fui crudísimo. Obviamente duré una semana, luego regresé por cosas y así me fui como... Duré mudándome varios meses. Y todo esto va a que llegué a México con la idea de dirigir, pero ahora en un lugar donde todavía era más difícil destacar o como que llamar la atención. Pero ya el background de edición y de postproducción que empecé a clavar me permitió como que seguir un poco escalando y subiendo y me contrataron en una empresa de postproducción. Empecé haciendo dailies, que es así como lo más bajo, no hay una jerarquía, pero es como el primer proceso como de postproducción. Y pues fui subiendo como, luego ya me convertí en postproductor, entonces ya estaba como en juntas con directores, escuchándolos, viendo como sus... No sé cómo hablaban con los productores, con el resto de los departamentos, conmigo. Y yo ya había visto los dailies, entonces yo sabía qué decisiones habían tomado en set. Entonces, así fue como que... Siento que primero necesité aprender un montón como de eso y también decir, yo lo que tengo para aportar, además de ser director, es ser editor y postproductor. Y entonces, hasta entonces ya dije, voy a dirigir. Ahora sí, un proyecto. Hice mi primer corto estando allá en México. Y dije, también lo voy a hacer como para ver si sí, porque mucha gente me decía, no, pues eres un gran editor y un gran postproductor y te gusta mucho ese mundo, clávate. Y de verdad, no hay mucha gente, o sea, hay mucha gente en la industria de la postproducción, pero a mucha gente le da mucha flojera o como joven, pues, ¿no? Gente joven como que me decía, güey, ya estás aquí, ya te metiste, ya de alguna manera luego empecé a hacer pelis. Y me dicen, pues ya, clávate. Y digo, pues no, porque no es lo que me gusta, ¿no? Y entonces, sí, como que dije, bueno, voy a hacerlo. Y hice mi primer corto, se llama Entambado. Y seguí un poco, creo que ha sido una cosa que he seguido con mis cortos, como que usar un poco lo que tengo a la mano e invitar gente que tengo cercana. Y en ese entonces yo trabajaba en esta empresa, se llama Argos, es una casa productora en México. Y pues a toda la gente, mis amiguitos de ahí, así como que, y los invité a colaborar. Me animé a invitar a Epic Menio Ibarra, que era el creador, la cabeza de Argos. Me prestó su cámara personal, una Red Gemini. Me prestó un foro donde estaban haciendo una novela y lo usamos de locación para una de las casas de ahí. Usé el departamento de casting de Argos, de paro. Les dije, güey, a ver, tengo estos personajes, todo así. Me endeudé así, cañón, y pero pues salió algo que a mí no me gusta ahorita Entambado, pero dije,
se logró hacer un corto. Visualmente, todo el estilo se logró de una manera interesante, algo chido. La historia, la que no me gusta ahorita, pues, y las actuaciones y el tono, pero dije, bueno, puedo hacerlo. Y lo disfruté y me gustó y dije, puedo hacerlo. Y ya, y así les he seguido haciendo, como con amigos. Todo el proceso. Sí, y ya, como que la neta siento que tuve que apagar esa voz que me decía, bueno, pero ¿qué portas? ¿O por qué quieres dirigir? O es que dije como, ya, cállate. O sea, también es como, ya me empecé a rodear de gente que ya me veía como un director, o al menos como que me apoyaba en ese camino. Sí. Y ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Y entonces, creo que para mí también fue clave hacer cine con amigos y estar en confianza. Y también amigos a los que yo antes ya les había editado cosas. Entonces, también había una cosa como de confianza y de, bueno, ahora yo te ayudo a ti a lograr lo tuyo. Y pues creo que es así. Como que ser director sí es muy de fake it till you make it. Así que tienes que improvisar y la verdad todavía no sé muy bien. Para mí dirigir, mis procesos en set son muy divertidos. Yo me la paso cabrón. O sea, yo desde que... sí, como que lo voy no improvisando, pues no quiero decir esa palabra, pero es como ir descubriendo la peli, ir disfrutando, pero no creo que yo no veo la dirección como esta cosa así tan, no, es que tienes que estar así, güey, entonces tú eres un genio y, o sea, entonces, sí, una figura muy elevada, ¿no? También rígida y la importancia, ¿no? También de tener a un grupo de personas, amigos, que colabore contigo en distintos proyectos, pues sí te ayuda, ¿no? Como a generar una base muy sólida para, pues sí, para levantar proyectos, ya sea tuyos o de otras personas. Yo creo que eso es muy importante y bueno, también en el ITESO también nos pasó. También nos pasa que colaboramos mucho con las mismas personas. Y pues sí es muy bonito también ir creciendo de esa manera, la verdad. Sí. Ahora, pues pasando como a lo bueno, a lo reciente. A lo reciente, a lo fresco, una torreta en llamas. Un muy buen corto, me gustó mucho. Sí. Lo disfruté bastante, sonoramente está increíble, visualmente también. Está muy chingón. El guión también está muy, muy, muy chingón. ¿Y cómo fue pues sí, cómo surgió Torreta? ¿Cómo fue que llegaste a escribir el guión o a conceptualizar el proyecto? Pues mira, mi corto anterior, o sea, hice uno antes que se llama David por ahora, que es un documental, pero no, o sea, uno antes, el de ficción, se llamaba 5 de junio. Y es un corto que hice después del Halconazo Tapatío del 5-6 de junio de hace 5 años. Y fue un corto como que surgió muy como por un impulso de hablar de ese tema y denunciar un poquito como desde el cine y hacer un documento inmortalizando la memoria de lo que pasó ese día y usando todos estos recursos disponibles como para como para hablar de la violencia y todo esto. Entonces yo hice ese corto, lo hicimos también por $2 y lo hicimos en 2020. Lo hicimos, literal pasó el Halconazo Tapatío y lo grabamos al mes con los sobrevivientes y todo. Fue como una cosa muy en conjunto y yo la verdad lo veo, 5 de junio para mí es un corto que es como medio un ejercicio. No lo veía tanto como un cortometraje, o sea, es que ahorita voy a un tema. El punto es que ese corto le fue muy bien. En Morelia ganamos una mención especial, fuimos a Tribeca, nos invitaron allá a proyectar. Estuvimos en un montón de festivales, o sea, fue como algo muy inesperado porque literal yo en Entambado me había gastado, no sé, todos mis ahorros más los ahorros de mis amigos más y en nos costó como $10,000, $8,000 hacer el 5 de junio y nos fue muy bien. Y entonces también eso un poquito me hizo como decir, bueno, ¿qué sigue? Porque yo lo veía mucho como un ejercicio, como un corto más conceptual que como una historia y un guión muy bien pulido y todo. Entonces yo tenía esta historia, una imagen como de... Una vez iba en carretera con mis papás en Guanajuato,
pero literal hace ya mucho tiempo. Y nos tocó que el tráfico como que se detuvo porque había algo en la carretera había pasado y no sabíamos qué. Y a las horas avanzamos y nos dimos cuenta que habían como balaceado una patrulla de policías y estaba incendiada, o sea, todo chamuscada. Y entonces como que la habían sacado del camino y la estaban ahí medio que apagando y así. Y a mí se me quedó bien grabado como la imagen, porque aparte era como un atardecer, era como muy específico. Y dije como, güey, esto está muy cinematográfico. Y luego ya después dije, pues sí, pero está preocupante también, porque es como, o sea, como que la imagen simbolizaba un montón de cosas, ¿no? Para mí, como que me mandó a pensar cosas. Entonces, siempre la tuve ahí, como que anoté así una torreta en llamas en un papel, como que tenía el dibujo o algo así. Entonces, cuando quería escribir algo más, me acordé de esa imagen y yo estaba todavía en el mismo... Bueno, sigo pues, pero estaba muy fresco con 5 de junio, como con este tema de cine de denuncia, pero repensar el cine de denuncia me clavé mucho como con Canoa, como con un montón de películas que ya han hecho como cosas similares. Y entonces, para mí, a donde veía que iba la cosa, era hacia la militarización del país. Y entonces dije, eso sí a mí me preocupa y me da miedo, como de un de repente para un día, o sea, de un día para otro, ya hay este cuerpo policíaco que no se sabe si es ejército, pero sí es policía, sí es algo que era la Guardia Nacional en su momento. Y entonces, y como también el país se está haciendo hay más militares, hay más presencia de estos hombres con armas que no sabes quiénes son, pero también todo ese proceso de enlistamiento de la Guardia Nacional medio raro. Y a la vez hay más inseguridad y hay más, como que la balanza no, o sea, no está... Sí, como que yo lo veía así como la guerra no la estamos ganando los buenos o no sé. Y luego los buenos también no sabes en quién confiar, en quién no confiar. Y entonces como que de ahí partió esa reflexión inicial como de hacer un guión que hablara de eso, como de... Primero sí hablar como de lo que es vivir en un país militarizado y que literalmente lleva en guerra décadas y es una guerra sin fin y pues eso tiene como muchos consecuencias generacionales, incluso como que van de... La abuela lo vivió, pero lo vive la hija y lo vive la nieta, ¿no? Y como mexicano también te creces ya aprendiendo muchas cosas, como que no confías en un soldado, no confías en el vecino, cierras la puerta, no sé, cosas así. Que creo que esa es la principal consecuencia de vivir en un país militarizado, es que pierdes la confianza en el otro. Entonces dije, bueno, por ahí va el guión, quiero hacerlo. Y se lo piché a mis amigos con los que acababa de hacer 5 de junio, Contratiempo Cine nos llamamos así como el colectivo, y les dije, miren, tengo este guión, y lo leímos y todo, y me dijeron así como, ya, yo esperaba así como, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y todos me dijeron así como, bueno, pero ¿por qué lo quieres contar? Y dije, no mames, no aprendí nada. Y yo, no, pues, o sea, sí, entendemos la militarización, pero ¿por qué? Porque en ese entonces era un niño y su abuelo y su abuela. Entonces, era una historia similar y al final llegaban al ejército y los mataban a todos. Y una cosa así como... sí, como que mucho más cruda, mucho más trágica y así. Porque yo en ese momento decía, no, es que pues el cine es duro. Y entonces yo creo que la gente termina así como con un golpe en la panza. La verdad, no lo voy a... O sea, también fue hace unos 3 años eso, no fue hace mucho. Pero yo ahorita ya no... O sea, digo, es que... Choquear con cine es muy fácil. Hacer eso es muy fácil, ¿no? Pero la otra es más bien como dejas una cosa mucho más profunda y que te deje pensando más tiempo. Es más difícil. Entonces me dijeron, está chida la idea y todo. Nos encanta la imagen, pero los personajes, que o sea, escríbelos y trabájalo. Entonces todos me dijeron lo mismo y dije, güey, o sea, primero valoro mucho tener esos amigos tan honestos. Y yo también estar en un mindset como de no confío en nadie más que en ellos y yo no quisiera hacer cine solo y yo hacer el genio y, o sea, yo no soy así. Y entonces dije, lo voy a hacer y me clavé a escribirlo como otro año más y pasó algo como en mi familia donde yo vi como la dinámica entre mi abuela y mi madre, que no tiene una relación muy, o sea, es una relación como muy volátil. Y la hermana de mi mamá, como que a pesar de todo lo que hay familiarmente ahí,
se unieron y se acompañaron en un momento donde se necesitaban. Entonces yo dije, es que ahí está, por eso quiero hablar de esto, porque más allá del contexto más oscuro que pueda haber, el acompañamiento familiar y esta como inocencia, creo que mi mamá ya sea grande, pero a mis ojos de mi abuela sigue siendo una niña, y unas reflexiones ahí. Dije, ahí está, o sea, ya entiendo por qué siempre es como niño, niña, y luego también tuve una ahijada hermosa que se llama Alexa, que la quiero un chingo, hija de unos amigos así del alma, y la vi crecer. Entonces en ese momento Alexa tenía como la edad, bueno, tenía como 5 años, 4 años, y yo decía, no manches, que esta niña tiene que crecer en el lugar más chido o sea, como que para mí era un trauma, y dije, no, pues tiene que ser niña. Y entonces hasta le puse el nombre de Alexa, se llama Alejandra, pues en el corto. Y se los volví a pichar, dijeron, sí, güey. O sea, de hecho, con quien tengo así una relación muy, muy cercana en ese sentido es con Manu. O sea, porque con él puedo como que filosofar y hablar de las historias y de los guiones, y siempre me va a decir una retro así. Y me decía como, no, es que ya la encontraste, o sea, ya te ves ahí, ya se siente así. Sí. Y dijimos, pues hay que hacerlo. Entonces ya empezó la otra parte que es bueno, pero hay que hacerlo. ¿Y ahora qué, no? Sí, que sigue, ¿no? Sí, pero o sea, como que lo relaciono con 5 de junio porque tienen mucho que ver, porque los dos hablan como de temas similares. Claro. Pero Torreta sí quería que fuera un corto que funcionara muy bien el guión, que fuera una cosa que técnicamente funcionara muy bien, que en actuaciones estuviera bien, que en fotografía, o sea, que no sea nada más un corto conceptual o así, sino que también fuera una carta de presentación como para decir, soy director, y puedo hacer un proyecto más largo, y puedo hacer otras cosas. Entonces, puedo trabajar también como director. Sí. Y entonces pues sí le echamos todos los kilos a eso. Ya. Con un proceso más pues elaborado, pensado, ¿no? Sería. Porque 5 de junio entiendo que fue más circunstancial, más del momento. Súper visceral. Pues así de que literal escribí el guión en 5, lo voy a hacer sin guión, así. Sí. Mónica, que es la productora también de Torreta, y de allá me decía, no, güey, haz un guión y hablamos. Y yo, sí, vemos qué onda. Ok. Está bien. Sí. Pero justo también se siente eso en Torreta, ¿no? Que está este proceso largo, es un corto muy pensado, cada plano se ve que tiene algo detrás, ¿no? Que está fundamentado, ¿no? Como decíamos hace rato. Sí. Igual podríamos como seguir, porque el corto no fue grabado aquí, está en Veracruz, si no me equivoco. Sí, fue en Veracruz. ¿Cómo fue que lo pensaste directamente desde ahí? ¿Cómo fue que llegaron a ese lugar? Fíjate que tuvimos una experiencia donde empezamos a levantar el proyecto y dijimos, necesitamos financiamiento, entonces aplicamos un montón de fondos. No nos los dieron, íbamos a aplicar a Focine, creo que es el de por regiones. Sí, de regiones. Y fue como, a ver, no sé, acaba de pasar. Dijimos, entonces, ¿lo guardamos en el congelador un año o qué onda? Entonces nos movimos, levantamos el financiamiento de una manera privada. Ayer contaba en el Q&A como que literal llegamos con empresas y les decíamos, hola, si nos dan 5,000 pesos les hacemos unas fotos, un reel. Nos dan, o sea, hay como tiers, así como 10,000, 15,000, no sé. Y un montón de gente nos apoyó, pero fue una chinga. Porque hasta la fecha debemos trabajo de esos, es de que debemos hacer videitos y todo. Sí. Porque tampoco tenía que ser un video que normalmente lo cobráramos por ese costo, ¿sabes? Tenía que ser también una especie como de pro bono, no sé. Pero mira, levantamos así la cosa, y obviamente también todos mis ahorros de todos mis proyectos en los que estaba trabajando como que se fueron ahí. Nadie del equipo cobró nada, y total que como que llegamos a un número, ¿no? Y entonces decíamos, lo vamos a hacer en Jalisco. Eso sí, decíamos, pues ya estamos aquí, o sea, yo hablé con Bruno, que es el fotógrafo, le entró de súper paro, así, no nos cobró nada, solo dijo, pongan mi equipo chido y yo trabajo con eso, y yo les ayudo a negociar con las casas de renta y todo. Estábamos en ese proceso y empezamos a hacer scouting. Y Mónica y Mayra Díaz, que justo nos apoyó con todo ese proceso de scouting, se fueron al cerro a ver varios lugares. Entonces iban a tomar fotos y me las mandaban, o a veces yo iba con ellas o así. Y en una de esas escapadas
la persiguió una camioneta. Bueno, no sé si eran 2 o una camioneta, pero pues por allá por la brecha. Y entonces dice Moni que pues, iba ella sola. Moni tiene un tanque de guerra negro, así, un jeep así bien placosón. Pero pues es suyo, ¿no? O sea, pero como que se metió a un lugar donde quizá no debía de haber estado y la persiguieron y al final no pasó nada, pero sí me habló y me dijo, güey, la verdad, por la naturaleza del proyecto, por el presupuesto que tenemos, no nos alcanza para llevarnos seguridad ni nada y vamos a estar allá lejos. La neta no creo que sea lo más prudente hacerlo ahorita. O sea, está muy rara la situación de seguridad. Y yo no lo había dimensionado tanto, porque yo también vivo en Ciudad de México, pues, por chamba. Vengo seguido, pero dije, sí, es que yo sí he notado que Jalisco se ha ido poniendo cada vez más peligroso, cada vez más densa la situación, o sea. Y entonces, por ese entonces, Moni había producido un videoclip en Veracruz, en Jalapa, y conoció a un productor que se llama César Vázquez, que es un tipazo. Y total que como que le habló Moni, güey, queremos hacer un corto, no sé qué, y él dijo, sí, obvio, vénganse, aquí tenemos equipo, aquí hay gente, por favor vengan, o sea, queremos hacer cine, pero pues todo el mundo está en Ciudad de México, o allá, o no. Entonces fuimos y fue a descubrir un mundo, porque entonces descubrieron un montón de gente que está estudiando allá cine. Ahí está la escuela, la Luis Buñuel, que es así como una escuela de cine que está muy padre. Un montón de gente que tiene un chingo de experiencia, o sea, también, que van a México a chambear, o ahí mismo mucha gente va a filmar y se va, o sea, entonces, como que hay gente que se ha entrenado bastante. Y también ahí conocimos a Luis Tenorio, que es nuestro coproductor también de Veracruz. O sea, hicimos como una coproducción de Contratiempo Cine con esas 2 casas productoras, Terco Films y Pura Fiera, y dijimos, vamos a hacerlo en Veracruz porque hicimos números y nos salía mucho más barato por una cuestión de que allá el equipo era más barato, el equipo de luces y todo eso. Se sumó un montón de gente pro bono igual, así de que, oiga, no tenemos dinero, es que ni nos conocen, ni saben si los vamos a, o sea, hacer el peor rodaje de sus vidas. Confiaron en nosotros, se sumaron, y literal hicimos números y dijimos, nos sale igual o un poquito más barato hacerlo en Veracruz, contando los vuelos, de que todas las cabezas de departamento viajaran allá, de volar al talento que era de aquí. Y también la ventaja fue que hicimos un casting allá de los papeles que nos faltaban, que era la niña y el halcón. Y en el halcón logramos castear a Ernesto Meléndez, que es un actor increíble que no sé si vieron Temporada de Huracanes, pero sale en Temporada de Huracanes y lo hace increíble. Y a mí me encantó cómo actuó en esa película. Y cuando nos mandó el casting dije, no mames, que aquí está Ernesto. Y entonces le entró también súper chido. Y la niña, Michelle, ella más bien me la recomendó una amiga de México que también es directora, pero me dijo, vive en Veracruz. Y yo, pues vamos para allá. Damos la vuelta. No mames, nomás nos mandó un video por WhatsApp de cómo leía la escena. Y dije, ya, es ella. Sí. O sea, ya. Y ya, y nos fuimos. Y pues fuimos a un scouting allá primero. No encontrábamos el lugar. Y el último día... porque Veracruz es increíble. O sea, tiene playa, tiene desierto, tiene bosque tipo Tapalpa, tiene bosque tipo lo que vieron en el corto, tiene montaña, neblina. Todo está de que a 40 minutos de distancia de Jalapa. Y fuimos a estas montañas y no encontrábamos la locación. Y la neta yo dije, no, o sea, no tenía ni una opción como de lo que quería. Porque dije, pues ya lo voy a hacer desértico, no sé. Y faltando una hora para que saliera el camión, dijimos, hay que subirnos así una curvita más, y encontramos el rancho donde fue todo el show. Y entonces ya regresamos un mes después a rodar, y pues fue una experiencia increíble. O sea, para mí, yo lo recuerdo como de esos viajes como de vacaciones con tus amigos, riéndote todo el tiempo y chingo de anécdotas, y pasó de todo, y se nos fundió un generador cuando estábamos bacopeando todos los discos duros, porque Checo, nuestro productor, Sergio Martínez, que lo conocen, sí, ¿no? Sí, Checo. Metió no, es que estábamos de que iluminando full así la choza del soldado con un chingo de iluminación, porque iba a ser como day for night, o sea, como que se nos había ido la luz, entonces tenía que verse de día adentro.
y estábamos copiando los discos duros todos conectados, así la laptop con los discos con todo el material ahí. Y Checo mete como 30 hamburguesas a un microondas porque nos iba a dar de comer, la neta. Y no mames, de cuanto prende el microondas de que... sí, güey. Y todos de que, ¿qué pasó? Así, los de la luz, el data así de que no mames, los discos todos se apagaron porque eran mecánicos así de esos que conectas a la luz. Sí. Oh, no. Y yo dije, no, güey. Y Checo así, las hamburguesas. La comida. La comida, güey. Y no mames, no, y luego pues, fue como creo que trajimos otra, tuve que llevar otra, como generador y los discos no prendían. No. Checo estaba así de que Sí, güey, se borró güey. todo, llevamos 3 días de rodaje, me quiero matar, así. No, y no pasó nada al final. No pasó nada. Ah, qué bueno. Pero, qué bueno. pero de esas ahí Sustos. miles, o sea, Sí, fue un rodaje no. como muy, muy milagroso, muy milagroso. Ujú. Todo lo que tenía que salir bien salió bien. Qué chido. Todo, güey. En clima, en el equipo que encontramos, o sea. Sí, justo eso, porque pues se ve como esos lugares que llueve cada 2 horas, ¿no? No sé si les Sí, llovió o es algo verdad, así. güey. No, es que además, o sea, cuando llegas, o sea, la primera vez que fuimos, la vimos neblina azul. Sí. Le mandé las fotos a Bruno y Bruno de que, güey, ¿cuándo vamos perfecto. ya a grabar ahorita que hay neblina y no sé qué? Y cuando fuimos con él a hacer un scouting, me parecía como Heidi así. Que todo bien bonito, bien soleado, y estuve así como, o sea, sí está bonito, pero... Y la neblina, y no sé Sí. qué. ¿Qué te digo, amigo? Y en Se eso fue. estábamos hablando, en así... Se fue. Llega llega la neblina así del mal. Ah, Y dijimos, no, es que este pedo es así. O sea, ahorita está soleado. En 2 Sí. minutos llega, porque aparte hay mucho viento, no sé. sí. Y luego llueve, y luego deja de llover, y luego sale otra vez el sol. Y luego, Ya. entonces, sí, desde el principio dijimos como hay que pues jugárnosla. O sea, Ujú. a ver cómo nos sale esto y nos vamos ajustando. O sea, porque había esta idea como de, el corte empieza muy soleado y se va haciendo más oscuro mientras Ajá. avanza. Ujú. Y pues ya lo vieron, así fue, güey. O sea, Ujú. y pues lo hicimos fuera de secuencia y todo, pero era de, hoy tenemos la primera escena del corto, ojalá nos toque soleado, y salía el sol. Y luego era de, hoy vamos a hacer la escena donde hay una escena como por el final del corto, que todo es como un plano fijo, muy lejano y sucede toda una cosa medio violenta. Sí. Queríamos que fuera neblinosa, no había neblina y track, neblina, güey. Y Mm. neblina azul. Y, Sí. Sí, no manches. y fue como, ¿qué onda? O sea, todo nos salió bien. O sea, hasta que no acaba esto, o sea, estamos... o sea, Sí. pero neta, de verdad, o sea, todo salió muy bien, nos pudimos divertir un montón, pudimos jugar, experimentar, hubieron un par de secuencias muy, 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 triquis, Ujú. y uno donde de plano no le vamos a tener que dar el final de la niña corriendo como a cámara, que es todo este plano donde ella está corriendo y la estamos siguiendo así, así. Pero mi asistente de dirección fue Héctor Ibarra, que también es un gran director, un gran amigo así del alma. Y él, pues yo le confío con el alma, lo que sea. Entonces él me decía, güey, ya no podemos grabar otra. Ya no podemos grabar otra porque se nos acabó el tiempo. Sí. Y él dice, es que ya no tenemos la toma, o sea, ¿qué te digo? Y me dice, no, pues es que, no, güey, ya vámonos. Y entonces así, porque aparte fueron como en la parte de atrás de una camioneta con la cámara y yo, así el de foco y todo así. Y le dije, pues la neta no, lo siento, o sea, lo tenemos que hacer. Sí. Y me dijo, bueno, ¿sabes lo que implica, no? Que vamos a tener que volarnos como 2, 3 planos del plan de rodaje, yo sí. Y me dijo, ok. Y ya, y lo hicimos y nos salió verguísima así la siguiente Sí. toma. Dijimos, ya. Y me dice, bueno, ok, ya, vamos a hacerlo demás. Y yo, sí. Pero fuera de esas cosas, todo salió bien. Entonces, sí, pues fue un rodaje muy, muy ameno, la verdad. Oye, esto del clima, ¿era como que se esperaban así de que hay niebla, vamos? ¿O era algo más como de amanecían y ya estaba así, ¿sabes? No sé. No, es que no nos parábamos, o sea, era de, vámonos a hacerla, o sea, hicimos el plan de rodaje y dijimos, pues toca esta. Y en lo que llegábamos a montar, literal como si fuera así, como si tuviéramos de que un botón, neblina.
O sea, neta, no sé. Producción, ¿no? ¿no? Sí, producción. o sea, era de que nos vamos a ajustar a lo que haya y lo que hubo fue lo que necesitábamos. Eso estuvo rarísimo. Porque no nada más fue una vez, fue todo el rodaje en todas las tomas buenas y siempre. ¿Y cuántos días se quedaron ahí? Fueron creo que 4 días de rodaje y uno como de ida y como de medio... o sea, rodamos unas cosas sin actores, como unos pick-ups y así. Pero sí fueron, creo que 3 o 4, creo que 4. Que yo nunca había tenido tantos días de rodaje, siempre mis cortos me los aventaba en 2. Y ahora también eso fue como mucho más, creo que se ve pues, como que hubo más tiempo. Se nota. Sí. Oye, y luego esta cosa que, bueno, a mí me gusta pensar del cine, que pasa mucho en tu corto, bueno, con lo que nos comentas, que coinciden muchas cosas. Es una coincidencia muy, muy bonita, muy inesperada, como que coincida todo para que se pueda realizar un corto, y no solo las cosas del clima que nos contabas, ¿no? Más bien todo lo de que el crew, que las empresas te apoyaron para poder financiar, que tienes un grupo de amigos que también te apoya y que también están ahí, ¿no? Y que también se juntó esta cosa de ir a Veracruz. O sea, como que es muy bello pensar en que todas estas coincidencias finalizan en un corto tan bien hecho, pues se emociona, ¿no? Y me pone a pensar como que es muy bello, ¿no? El proceso de hacer cine, y que es muy bello que resulte a una obra tan bonita como la de Torreta. Muchas gracias. Y preguntarte ahora ya más en concreto del corto, en dirección, porque tienes varios personajes de distintas edades y de distintos contextos. Me gustaría saber cómo manejaste eso, cómo manejaste dirigir a una niña, dirigir a una adulta mayor, y bueno, también a este soldado que está ahí en la choza, que también viene de un contexto pues muy específico, ¿no? Herido, pues que lo están buscando, ¿no? Y que está en peligro, y que también los demás personajes están en peligro. Pero cómo fue ese proceso de darle a cada uno una energía en particular, que se siente muy chido en el corto. Pues mira, desde 5 de junio trabajé con una chica que se llama Natalia Martínez, que es coach actoral y también hizo el casting, tiene una empresa de casting que se llama Antípoda, aquí en Guadalajara. Y en 5 de junio trabajamos con la mitad del reparto eran no actores y la otra mitad eran actores. Entonces Natalia me propuso hacer pues este proceso de acompañamiento actoral, donde hacíamos ejercicios, hicimos talleres, hicimos como estas cosas, para que el momento del rodaje, como iba a ser tan apretado, ella estuviera con los actores todo el tiempo, y literalmente era como nosotros estábamos medio que produciendo, dirigiendo, viendo como que la escena, y llegaban ya los actores en el mood como para tirar, y era un mood muy específico porque era como mucha angustia, fue un proceso muy pesado, como que eran escenas muy, muy densas. Y en Torreta yo le dije, hay que hacer lo mismo, vente a Veracruz y acompáñanos. Y me preocupaba mucho la niña. Yo decía, o sea, en mi primer corto también actuó un niño increíble, se llama Sergio, se llama Checo Pérez, de hecho. Sí, se llama Sergio Pérez. Y me fue súper bien con él. Él era más chico, él estaba más chico. Mitch tiene 11 ahorita. Okay. Tenía en el momento del rodaje como 9 y medio, 10 recién cumplidos. Ya está grande, pero este otro niño que lo hizo increíble. Pero ahí entendí como el rollo de que los niños necesitas tener muchísimo cuidado en tu plan de rodaje con un niño, porque no puedes tenerlo en el set listo para filmar y luego entretenerte en otras cosas, regresar y ya va a estar cansado, con sueño, ya nefasteado, y tienes que hacer la escena más importante con él. No, pues estás mal. Y así nos pasó en Entambado un poco, como que la escena más importante del corto la teníamos que hacer, y pues el pobre niño ya estaba bien cansado. Y
tuvimos que, todo el crew, estábamos ahí de que, a ver, pero si te paras ahorita y lo hacemos, ya vamos a acabar. Es que yo, no, me quiero dormir. Y eso es súper delicado porque también tienen razón, pues son niños, se cansan y todo. Sí, claro. Sí. Y entonces, en Torreta, yo estaba como muy consciente de que con los niños, también eso te lo da la experiencia un poco, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tener mucho cuidado también con la señora, con Lupita, que es una soldada así de que tenía más pila que todos nosotros, estaba súper pilas, pero aún así decíamos tenemos que cuidarla para que no se canse, porque son muchos días de rodaje, hay escenas de correr, hay escenas había frío, o sea, como que siento que estábamos, también tener a Natalia presente era como siempre estar pensando en los actores, tener a alguien que esté pensando en los actores, además del resto del crew, necesitan una como doble protección porque pues están a cuadro. Y el punto es que al final siento que, y lo hablaba con Natalia, todo salió tan bien que me dice Natalia, yo aquí estoy bien a gusto, de que los actores están muy bien. O sea, no hubo necesidad como de hacer procesos como adicionales muy complejos, porque todo el mundo fue listo, hizo su tarea. La niña, la verdad, yo me animaría a decir que o sea, la van a ver en muchas cosas en el futuro porque está impresionante. O sea, ella se dirigió sola. O sea, ella era de... A ver, Mitch, la escena va de esto, entonces acuérdate. Y ella, sí, hay que hacerla. Y yo, ok. Y era de acción. Y hacía unas cosas y no sé qué, y la mirada y todo. Y yo sí, corte. Y me decía así, ¿sabías que las tarántulas tienen 6 patas? Que yo, güey, acabas de hacer la escena así donde te acuerdas que tú... No sé, y me decía, sí, no importa. O sea, para ella es un juego, pero le sale muy bien. Y le encanta. Chido. Le encantó estar en set. El día que se fue así lloró de que no se quería ir. Ahorita que nos vimos en el festival estaba contentísima. Sí. Y pues como que cada actor tenía su proceso. O sea, Michelle fue eso, Lupita profesional. Lupita era como, pues ya también tiene una amplia trayectoria y nada más era como, díganme qué hacer y lo hago. Chuy, que fue el soldado, Jesús Estrada, también fue otra cosa porque yo le decía, es que es muy importante tu papel, aunque no vayas a hablar un montón o a como que moverte mucho, o sea, pero tu corporalidad y el dolor. Y hablamos con un doctor que nos dijo como la herida muy en particular que le sucede en el corto, que es un balazo que te capacita pero no te mata, pero no puedes hablar muy bien, pero no puedes caminar tampoco. O sea, era como la herida para que el soldado durara en esa choza el tiempo del corto y con su estado de salud. Y yo le decía, es que la única manera en la que se va a entender es con tu acting. Entonces, platicamos un montón de eso y él lo modulamos, siento, con mucho cuidado y lo hizo increíble. Pero pues su chamba más fue esa, como de corporalidad, cómo representar el dolor. Y Ernesto, pues del Halcón, él ya también tiene una escuela y un nivel de profesionalismo muy alto y él sí fue así como súper listo. Y él ya había hecho como todo este trabajo como de los halcones que viven en las montañas y que están involucrados en el crimen organizado, pero también yo le decía, es que ese halcón, seguro Lupita, la señora Yolanda, el personaje, seguro se conocen de toda la vida y es un niño que acaba de ser un... Estuvo ahí. Entonces era como... ¿Cómo lo hacemos así? ¿Cómo abordamos el personaje? Y pues no, súper se rifó. Pero sí es como que la neta los actores, siento que desde el casting fue una cosa muy acertada. Como que siempre te dicen eso de que el 90% de la chamba de dirección es el casting. Y siento que, pues la neta yo no hice nada, más bien nos tocó que los actores correctos se aparecieron y le entraron al proyecto también. Sí. Qué chido. Sí, lo de la herida, eso me impresionó mucho. La respiración. Eso era algo que nunca había escuchado, algo así, ¿sabes? O sea, como que en ningún otro película corto, ¿no? Algo así. Había escuchado como ese tipo de respiración tan marcado, como con dolor, rasposa, ¿sabes? Era algo como muy... no solo era respiración, ¿sabes? Y justo como que te llevaba a un lado de que, no, es que este güey está jodido, ¿no? ¿Sabes? De que... Sí. No hablaba, no sé nada, pero esa respiración. Y creo que ese es un muy buen trabajo, ¿no? Del actor. Sí. Y no sé si tuvo que ver con lo que comentabas del doctor, que les comentaba algo así de... Sí, todo fue así. Sí. Incluso tuvimos... fue un Zoom, creo. No, fue una llamada telefónica. Pero sí era como de... ¿Cómo respiraría una persona así?
cuánto tiempo tarda en morir, si, si fueras una señora en la montaña en una farmacia ahí de todo, como de comunidad, ¿qué comprarías? Y así. Ya. Entonces todo fue muy... Pues sí, intentamos como quitarnos eso de la mente y entonces decir, Chuy, mira, dentro de estos límites hay que trabajar. Esto es lo que sí. Y también mucho, pues también hay una gran chamba de sonido por parte de Rubí, Rubí J. Pérez. Sí. Así también carnalaza. Y que, de hecho, después de que cerramos edición con Manu, nos metimos con Chuy a hacer ADRs de todo el corto, como para todavía afinar un poquito más, y hacer un trabajo ya mucho más tranquilo, sin la presión, estando aquí en un micro como que literal Rubí dirigió una escena en la que grita de dolor, porque le sacan la bala como con un cuchillo, así. Y entonces fue como muy muy rico, porque literal Rubí se metió con él a la cabina y le picaba y le decía, a ver, pero o sea, obviamente como con mucho, de que a ver, hay que experimentar esto, cómo es un grito de dolor, que sea específico, que no tampoco aturda, pero que sea creíble, pero entonces así. Entonces fue como las respiraciones, un montón de respiraciones, grabamos de que media hora de respiraciones rápidas, lentas, bajas, graves, altas, así. Entonces la verdad también ahí es una cosa como de que el concepto del diseño sonoro fue muy redondo y abarcó también las actuaciones y exacto. Cerró muy bien. Sí, que también coopera mucho como para pues crear esta atmósfera también como de terror en algunos momentos. Me daba esa sensación y también pues hacía mucho sentido también de manera visual, ¿no? O sea, como se sentía como un espacio como muy en particular, lo sentías como separado a lo mejor de la realidad, pero también pues te ponías a pensar y pues con la temática del corto decías, esto está pasando realmente en cualquier parte de este país, ¿no? Pero sí, el tono y la atmósfera que abarcó el diseño sonoro sí transmitía muy bien esa capa de terror que realmente sí se vive mucho pues actualmente, ¿no? Con específicamente ese tipo de temas y pues sí, la verdad el diseño sonoro está increíble, o sea, te digo, Valeria, que también estuvo aquí en el podcast hace poco, pues me comentaba de que estaba ahí, que grabaron tipos de voces para como meterlos ahí en diseño sonoro, hacer estas capas como muy envolventes en terror. También se siente muy bien como ciertos detalles como el de la tarántula, como todas esas texturas y como que es muy importante también como para el personaje de la niña. Y pues sí, nada más que pues sí, me quedé asombrado, ¿no? El sábado que vimos el corto y pues sí, felicitar, ¿no? También a todo el crew, realmente la verdad es que sí se siente muy completo, muy redondo, muy trabajado, todo muy bien conectado, la verdad. Sí. O sea, sí, me gustó bastante, la verdad. Muchas gracias, amigos. Sí, la verdad sí siento que se hizo un gran trabajo como de demostrar que sí se puede hacer algo muy... Es que iba a decir la palabra cinematográfico, pero pues creo que eso es súper amplio. Sí. Pero bueno, un buen trabajo donde todos dimos nuestro máximo y que lo hicimos sin fondos, sin recursos. Nos hubiera gustado tener fondos, o sea, la última vez que lo hacemos así, yo creo, porque está muy difícil. Pero mira, o sea, se pudo hacer, se hizo en Jalisco, se hizo en Veracruz, se hizo con crew joven, se hizo con crew que estamos aprendiendo y también pues todo el mundo se lo tomó súper en serio y creo que el resultado sí, como que espero que sea una gran carta de presentación para todo el equipo de lo que somos capaces de hacer y pues que justo se puedan hacer cosas todavía mejores en el futuro. Sí, yo creo que sí. La verdad es que, como dices tú, es esa como carta de presentación.
pues sí te deja como un muy buen sabor de boca al final de su trabajo, todo lo que conllevó, y ahorita que nos platicas como estos detallitos todavía más, sí creo que se cumplió por ese lado, ¿no? Yo también te quería preguntar ahí cosas, detallitos, las escenas estas de la neblina azul, ¿qué hora era? Eran como o sea, justo antes del atardecer. O sea, hay como... Sí, lo que nos dimos cuenta es que la neblina funciona como una especie de rebote de luz. Entonces, duraba más de lo que normalmente dura como una blue hour o así. Sí. Nos duraba como de, no sé, 5:30 a 7. Porque cada vez bajaba más la luz. Entonces, por ejemplo, me parece que el mismo día donde hicimos la escena, no sé si recuerdes, que tienen la conversación en el tronco, están sentadas las dos, juntas y ella se mete como a veces asoma y todo eso. Sí. Creo que fue el mismo momento en el que hicimos en la que en la del final, como el blue hour más final, grande. O sea, nos alcanzó para hacer todo eso con la misma luz. Ya. Yo no sé si sí o no, a lo mejor Bruno lo está escuchando y me dice, no es cierto. Pero según yo sí, o sea, nos duraba un montón. Y era muy interesante porque hacíamos una toma y luego la luz bajaba un poquito y decíamos, es que está más chida la luz. Y hacíamos otra toma y luego bajaba más y decíamos, no, es que ahorita está más chida la luz. Y así, nos aventábamos un montón de ratos. Porque la verdad es que en cámara se ve muy bien. Sí, se ve increíble. Da como otra tonalidad del corto. Bueno, y también hay el trabajo de la colorista, que es una amiga que se llama Ana Montaño. Es para mí la mejor colorista de México. No por comparar entre compañeras del gremio, pero puta, Ana es una genia de la imagen. Y fusionado con la fotografía de Bruno, que Bruno también es un crack, genio de la foto, pues literal creo que sacaron así como lo mejor de las imágenes y de lo que se filmó. Y azul, que para mí siempre fue, desde la carpeta era azul. Y por eso el corto empieza como con un azul. Y era como... verdad, sí, entonces decías que es el tono, o sea, tiene que ser azul. Entonces, sí, el póster también es azul. Ajá, ¿no? Sí, todo el universo. Ahorita es como muy azul la era de... La torreta. Sí. Y contrasta muy bien, ¿no? Con justo el fuego de la torreta. Sí. O sea, está muy chido. Está muy chido. Sí. También... ¿por qué le dijiste en esa relación de aspecto 4/3, no? Pues fíjate que yo al principio siempre me imaginé, o sea, a mí yo tengo una preferencia por el scope como 2.39, 2.35. Nunca he hecho nada así, fíjate. De hecho, mi primer corto tiene un aspect ratio de 3:1, creo, que es así como así, o sea, súper largo. Y 5 de junio no tiene imagen, porque la mayoría del corto es negro, o sea, es puro sonido. O sea, era un aspect ratio como 16:9. Y Bruno me lo propuso, porque pues a él le gusta un montón ese, o sea, se mueve muy bien con ese aspect ratio como más cuadrado, más como de formato como de foto de 35 milímetros más o menos. Pero además, la cámara que usamos, que es la Mini LF, la Alexa, el sensor literalmente es de ese tamaño. Usamos todo el sensor del formato de grabación más alto, que es como el RAW, pues. Usamos el Open Gate como aspect ratio. Entonces lo que hace es que literal no perdimos ni un píxel de información de todo lo que hicimos, todo lo que filmamos. Entonces ese corto, pues realmente si lo quisiéramos upscalear o sea, el DCP está en 4K, pero lo podemos todavía como que trincar más, según yo entiendo. Creo que es 4.5K. Pero pues tenemos un montón de información, pues. Entonces eso también al momento puedes jugar ahí con eso. Sí, el color, hasta me decían así como que estaba trabajando como otro corto con una FX3, una Sony, no sé. Y dicen, no mames, el tuyo es así como que o sea, el rango que tiene la imagen, como que lo puedes oscurecer un chingo, lo puedes subir un chingo. Es como una foto normal, sí, ¿no? Así tienes un montón de información, o sea, literal, eso es como, siempre me ha volado la cabeza eso como de las cámaras, como que tienes todo un valle gigante de información, nada más es como lo que registras. Entonces por eso fue también, obviamente también hay una cosa que tiene que ver con el concepto, que los personajes se sienten atrapados dentro de, yo siempre lo dije, como una pecera podrida, como que quería ese mood, como están atrapadas ellas en una casa que está fuera del tiempo, fuera de cualquier espacio, porque nunca decimos que es México ni que es 2025, pero sí pero no, y hay como una atmósfera de miedo. Y entonces enjaularlas en este aspect ratio cuadrado, bueno, a mí me daba una sensación de claustrofobia que le iba muy bien. Entonces, sí, justo.
como que Bruno y yo decidimos eso y nos súper hizo sentido. Sí. Y para mí también fue un reto, como que dije, yo siempre me lo imaginé súper panorámico. Dije, es que estas vistas del rancho. Sí. Así. Y le dije, no, pues vamos haciendo esto. Y ahorita que lo veo en grande, también te da una cosa como el cuadrado, que es como hacia arriba. Uh-huh. Se siente que es grande hacia arriba, no hacia los lados. Sí. Y eso también Otro, está muy interesante. Sí. Literal, creo que es como aspect ratio de IMAX. O sea, el aspect ratio es el mismo, 1.60 y no sé qué. Ah, qué cool. Entonces, sí, está random. Es todo un rollo, la verdad. Todo un rollo. Sí. Un rollo de las cámaras, ¿no? Pero pues sí, es que esa propuesta también implica mucho. Y pues se nota también eso. Es que la verdad es que todo el corto se ve y está súper bien pensado. Cada escena, cada plano, Sí. todo lo que hay detrás, al final cuando lo ves dices, es que sí me hace sentido, pues todo me hace clic realmente. Sí. Para terminar nada más. Ya para finalizar. Pues nada, quería preguntarte ahora sí qué sigue para Torreta. Uh-huh. Un corto que ya dijimos, está ahorita en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero bueno, va a seguir un recorrido. ¿Qué es lo que sigue para este maravilloso corto que nos gustó mucho? Pues todavía nos falta una función el día de mañana. Creo que esto va a salir después, pero todavía mañana tenemos la última función en la Cineteca. Pues estamos compitiendo en la categoría Hecho en Jalisco, entonces pues, tenemos la posibilidad de ganar algo, pero pues la verdad siento que no, ni lo estoy pensando ahorita, estoy medio abrumado. Pero el corto ya está seleccionado en otros festivales. El jueves se proyecta en el Festival de Cine de Huesca, donde estamos en la competencia iberoamericana. El cual está muy chido. Es el festival de cortos más importante de España y calificadora a los Oscars, Goyas y esas cosas. Y somos solo 2 cortos mexicanos compitiendo en la competencia iberoamericana. Qué chido. Creo que Qué 2. chido. Y una coproducción venezolana-México de un gran amigo que me cae muy bien. Saludos. Sí, exacto. Saludos. Pero sí, de como 30 a 40 cortos como de toda Iberoamérica. Entonces, pues a ver cómo le vaya también. Qué chido. Es este jueves. Y tenemos más selecciones que no podemos anunciar. No dijo que no podemos. Sí, no. Pero pues se va a seguir viendo en varios lados. Y pues este rollo, según yo, es como una bola de nieve. Como que mientras más se va viendo y generando discusión, pues ojalá se siga viendo. Y pues lo que sigue también es que estoy escribiendo un largo. Estoy trabajando mi primer largo, como que está en desarrollo. También lo vamos a hacer una cosa similar, pero es una cosa también un poquito más grande. Es una cosa que ya quiero que sea como más, ya otro nivel una ahora, escala ¿no? más grande, otro proceso. Entonces, pues estoy en eso, sí. Pues seguimos al pendiente de tu chamba, de tu trabajo, Humberto. Un honor tenerte aquí, platicar del corto. Felicidades también. Muchas gracias. Todo el trayecto. Y la neta, pues estas conversaciones nutren mucho a la comunidad. Este podcast está dirigido a la gente, ¿no? Que quiere entrarle al mundo audiovisual o que está en la industria, que está en la comunidad y que le gusta ver cine, que le gusta hacer cine. Y pues tenerte aquí es un honor, la verdad. Muchísimas gracias, amigos. Creo que Qué rifados. Sigan haciendo esto. Está chidísimo también como pues conectar, ¿sabes? O sea, como que también echaron la mano y si conocen a alguien o alguien que está viendo esto también quiere cotorrear, quiere como algún tipo de ayuda de nuestro lado, de contratiempo, siempre estamos como que muy, muy abiertos a eso. Conocen a Manu, saben que es verdad, cuando lo decimos es neta, o sea, si hay una cosa como de... Si no echamos la mano entre nosotros, de verdad no vamos a crecer y como industria y como comunidad. Entonces, neta, cuenten con nosotros y conmigo para lo que sea, neta. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecerles también por escucharlo. Compartan, ya saben, crear comunidad siempre. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos. Nos vemos en el DEPA. En el siguiente. Gracias por quedar.